Bienvenidos a ser espectadores de este documental titulado Valores Universales en Trilce, la obra de Vallejo, a través del cual podrás reforzar tu conocimiento acerca de hechos trascendentales de la vida de nuestro poeta universal César Vallejo y su revolucionaria obra Trilce, la cual nos dejó un legado de valores universales que hoy en día es necesario conocer y poner en práctica para ser excelentes profesionales y ciudadanos de calidad. ¿Preparados? ¿Listos? Empecemos. Vamos a retroceder en el tiempo en el año 1892, cuando nació nuestro poeta el 16 de marzo en un pueblo de Santiago de Chuco, siendo el menor de 11 hermanos. Sus padres pretendieron orientarlo al sacerdocio y él estaba totalmente de acuerdo durante su infancia. Es por ello que existen algunos relatos bíblicos en sus versos. Sin embargo, estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, pero por carencias económicas decide regresar a su pueblo natal para trabajar, ahorrar y poder continuar con sus estudios universitarios. Es así que trabajó junto a su padre en su deber como gobernador, donde pudo observar de muy cerca la realidad de los trabajadores de las minas de Quirubilca. El fatídico noviembre de 1920, nuestro poeta universal César Vallejo fue encarcelado en Trujillo luego de ser acusado de causar desórdenes en Santiago de Chuco y de haber causado la muerte de una persona. Él tenía 28 años de edad y se encontraba en Lima, cuando decidió volver a su pueblo natal para celebrar la fiesta que rendían a Santiago Apóstol. A pesar de que no había evidencias, Vallejo pasó 4 duros meses en la cárcel. Luego de ese trágico suceso en su vida, decidió viajar a Europa en 1923, eligiendo la ciudad de París como su primer destino. Realizó distintos viajes a ciudades de países como Francia, España y Rusia. En su estancia en Europa, Vallejo escribió y editó varias obras literarias para subsistir. En Francia, conoció a Georgette, con quien se casó pero no tuvo hijos. Ello lo apoyaba moral y económicamente. Además, participó en varios movimientos políticos motivados por pensamientos comunistas. Es así que es exiliado de Francia, pero regresó años más tarde y es en París donde muere en 1938. Ahora que ya sabemos cómo fue la vida de César Vallejo, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos tienes sobre el poemario Trilce? Bueno, a continuación te brindaré información seleccionada sobre esta obra vanguardista. Como se relató anteriormente, Vallejo sufrió sentimientos de exclusión, lo que lo embargaron y que se ven reflejados en sus versos de su obra. Hablaremos del origen e importancia de su título. Trilce prácticamente hace referencia a la mezcla de palabras triste y dulce. A su vez representa la personalidad de Vallejo por los hechos ocurridos a lo largo de su existencia. Este poemario consta de 77 poemas, sin títulos, numerados con dígitos romanos, publicado en 1922 en Lima, Perú, donde él nos demuestra la crisis y las preocupaciones que abordan en épocas de año 1922. El poemario Trilce y sobre todo Vallejo nos conllevan a la reflexión que la vida del ser humano es pasajera pero finita, y esto es lo que nos conduce al dolor y al sufrimiento. Incluso relata que este dolor es más intenso y palpable cuando se experimenta en una cárcel, donde el drama cada vez aumenta más. El tiempo ahí es una tortura. Es por ello que escribe poemas totalmente desligados a la racionalidad y el logocentrismo, que supone un texto escrito en la cual esta oralidad es la fuerza que anima su espíritu. Por otro lado, la intención comunicativa que el autor pretende reflejar en su obra Trilce es que cada uno de nosotros, como personas que pertenecemos a una sociedad, reflexionemos sobre el sufrimiento humano al presentar los distintos versos llenos de dolor, desesperación, angustia, ansiedad y de la realidad de cómo viven algunas de las personas, ya sea en pobreza, hambruna, carencias o ausencia de seres queridos. El autor pretende que reaccionemos a las injusticias ocurridas a nuestro alrededor
en cualquier ámbito de nuestras vidas. También permite que siempre existen maneras de superar dichas dificultades de la vida, pero eso sí, respetando a todos, a ser emprendedores, a sobresalir con un pensamiento único, original y revolucionario para romper esquemas, tal como él hizo en su obra Trilce. Por otro lado, valorar y respetar a nuestros seres queridos y cercanos, y mantener vivo nuestro origen, de donde vinimos. Ahora el tema que viene a continuación es el eje principal de este fabuloso documental. ¿Cuál será? Pues se trata de los valores universales presentes en Trilce. En primera instancia, se rescata de esta revolucionaria obra los valores de respeto, humildad y solidaridad, ya que existen poemas en Trilce donde César Vallejo muestra preocupación por temas sociales relacionados con carencias de alimentos, agonías de pobladores, siendo los más afectados los niños, mujeres y ancianos. Al preocuparse el autor por estos temas y plasmarlos en su obra, demostró ser un poeta solidario que se preocupa por su país. Por otro lado, César Vallejo es el mejor ejemplo de superación y emprendimiento, porque como se sabe, el autor escribió el poemario Trilce durante el tiempo que pasó en la cárcel injustamente. De esta manera, nos impulsa a emprender y continuar el camino hacia nuestras metas, por más duro y difícil que parezca. Y por último, este presente el valor del amor, un amor incondicional hacia nuestras madres que debe perdurar para siempre. En varios de los poemas de Trilce está presente el recuerdo de su madre, un recuerdo lleno de amor, respeto y ternura. Buenos días, soy Juan Ramón Zapata Santisteban, docente de comunicación. Sí, ¿cuál es mi opinión sobre los valores universales plasmados en Trilce de la obra César Vallejo? César Vallejo, debido a sus diferentes experiencias, la mayoría frustrantes, dolorosas, traduce en sus obras el dolor, se hace dueño de este dolor humano de todo el mundo y lo plasma en sus versos. Para el caso de Trilce, que fue producido luego de una serie de acontecimientos frustrantes, funestos, tras la muerte de su madre, el fracaso amoroso y escandaloso, el fallecimiento de su amigo, pérdida de su trabajo, el periodo que pasó en la cárcel, produjeron en él sentimientos de exclusión y violencia y más que todo el valor universal de la libertad. Los poemas de Trilce, que son libros vanguardistas, escritos por César Vallejo, reflejan sentimientos y valores humanos universales, el profundo amor a su padre y especialmente a su madre, pero también a sus hermanos, la fraternidad entre seres humanos, la justicia, la libertad, la verdad. Vallejo intentó varias palabras y utilizó otras muy cultas, pero además rompió con todos los esquemas librándose de la rima y la métrica, característicos en su ingenio, su creatividad e innovación, pues rompió con cualquier imitación e influencia que tuviera, pero también utilizó dichos populares que lo recuerdan con ese origen humilde, como lo fue el gran bate César Vallejo. Aquí tenemos el poema 23 de Trilce y ahora vamos a analizar el tema principal y los valores universales allí encontrados. Acompáñenme a leerlo. Taona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. Oh tus 4 gorgas, asombrosamente mal plañidas, madre, tus mendigos. Las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías de mañana, de tarde, de dual estiva, aquellas ricas hostias de tiempo, para que ahora nos sobrasen cáscaras de relojes en reflexión de las 24 en punto parados. Madre, y ahora,
Ahora, ¿en cuál alveolo quedaría? ¿En qué retoño capilar? Cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar. Hoy, que hasta tus puros huesos estarán harina que no habrá en qué amasar, tierna dulcera de amor. Hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late en aquel lácteo hoyuelo que inadvertido lábrase y púlula. Tú lo viste tanto, en las cerradas manos recién nacidas. Tal la tierra oirá en tu silenciar, cómo nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías, no se lo podíamos haber arrebatado a nadie. Cuando tú nos lo diste, di, mamá. En este poema, César Vallejo se inspiró en su madre y hace referencia a la Madre Universal comparándola con un molino de harina que prepara el pan, al mencionar la palabra taona en el primer párrafo. Se entiende que esto representa al útero materno, el cual da el alimento necesario a sus hijos pequeños. De esta manera refleja los valores de amor, respeto y admiración hacia ella. Como se sabe, la madre de César Vallejo falleció cuando él aún era joven. Es por ello que en la cuarta estrofa de este poema hace referencia a su recuerdo y expresa sentimientos de dolor por su ausencia al escribir: cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar, como si esto fuera un nudo en la garganta que se relaciona con el dolor por la falta de un ser querido. En la última estrofa, al mencionar di, mamá, da a entender que aunque la madre ya no esté en este mundo, seguirá siempre en los pensamientos con el amor, cariño y respeto que se le debe, por haber sido ella quien alimentó, protegió y se sacrificó por sus hijos. En la actualidad, ¿somos conscientes de la práctica de estos valores universales descritos en la obra Trilce? Pues sí, la mayoría de los peruanos hemos demostrado ser solidarios con nuestros prójimos y sobre todo estos tiempos difíciles que estamos atravesando, donde debemos de demostrar humildad y ayudarnos mutuamente para mejorar la situación en nuestro país. Además, somos muy emprendedores, muy ingeniosos y luchadores. Sabemos revertir las malas situaciones y salimos adelante con esfuerzo y perseverancia.